¿Qué tal? Buenas tardes, Ettore. Hola, buenas tardes. María, ¿qué tal tú? ¿Todo bien? Muy contentos de tenerte aquí. Tú sabes que estamos editando estas conferencias cara a cara con un villano presidente como yo, pues para tener aquí un rato de transmisión de conocimientos y de oportunidad, ya no solamente por el momento tan duro que estamos viviendo, sino por un poco pues, estimular a la gente con visiones de esperanza y prosperidad para el Muy futuro. bien. En tu persona se unen montón de experiencias. Nos conocemos hace muchos años, creo que desde el 90, y has dado pues, todos los recursos que ha hecho falta el baloncesto europeo y el americano. Empezamos con unos bloques determinados, en este caso el bloque de ataque, y la Perfecto. pregunta viene por un tema de los San Antonio Spurs, donde parece que sois un equipo donde construíais vuestro juego de ataque muy en el entorno de la globalidad y por tanto la gente quiere saber, pues bueno, de este tipo de idea de los Spurs, de la mano del coach Popovich y tú mismo y vuestro staff, ¿qué has podido traer a tu baloncesto, a tu episodio de Europa? Mira, lo que hemos intentado de traer aquí, yo y mis ayudantes, más que temas de baloncesto, de técnica y táctica, han sido temas de relaciones con los jugadores, cómo manejar el equipo, cómo entrenar el equipo, sobre todo ahora que en Europa jugamos un montón de partidos como en la NBA. Entonces, cómo manejas el cansancio de los jugadores y la recuperación ha sido muy importante. Desde un punto de vista del juego ofensivo, yo creo que hay que tener cuidado porque tenemos que tener muy claro las diferencias que hay entre el juego NBA y el juego FIFA. Primero, como todos sabemos muy bien, el tema de los 3 segundos defensivos. Entonces, los espacios son totalmente distintos porque con la imposibilidad de tener un lado fuerte de ayuda, hay más espacio por el jugador que maneja la pelota. Porque claro, la ayuda desde el lado contrario no puede empezar en la zona, tiene que estar fuera de la zona, ¿no? Segundo, en la NBA ninguno niega un pase. Tú puedes mover el balón desde un lado al otro y al contrario, en la FIBA, si tú te atreves a hacer un pase sin meter la correcta atención desde el base al alero o desde el alero al top, al high post, o al high post al cambio de lado, todo está negado. Te cuento una historia. Mi primer partido oficial con los San Antonio Spurs ha sido en el septiembre del 2014. El equipo había ganado la temporada anterior el anillo y vamos a jugar 2 partidos en Berlín, contra el Alba de Berlín y contra el Fenerbahce. Y contra Alba Berlín, como todos los equipos de Coach Pesic, son agresivísimos, ¿no? Te presionan a toda cancha, te negan los pases, y acabamos perdiendo. Porque la transición de los Spurs, que Coach Pop llama strong and weak, pendiente cuál es el primer pase y el primer corte que el jugador con balón hace, no conseguimos de cambiar lado a la pelota y acabamos metiendo 70 puntos y perdimos el partido. Y esto fue una señal muy clara, porque en la NBA, te lo repito, todo el cambio de lado es muy fácil. Aquí en Europa muchas veces tienes que utilizar los bloqueos para que alguien se quede libre y luego va a recibir y luego pasar. Entonces, en este sentido, puedo decirte que al final lo que más hemos incorporado han sido las jugadas de pick and roll. Eso sí. Parece que olvidemos otra experiencia singular. Nosotros la vivimos contigo con los Lakers, con el coach Mike Brown, de alguna forma orquestado Quinn Snyder como compañero tuyo, orquestado alrededor de una figura que nunca lloraremos suficiente por haberlo perdido, como es Kobe Bryant, ¿no? Uh -huh. Parece que esa Uh -huh. era otra filosofía diferente de juego, donde un elemento singular, tremendamente singular, pues aglutinaba mucho poderío en el juego. ¿Esto es aplicable también a tu Armani? No, nosotros no tenemos, claro, ninguno tiene a Kobe Bryant, eso está claro, pero al mismo tiempo tampoco, el año pasado hemos tenido un jugador que le podemos dar la pelota y él creaba juego para todos, porque el mismo Chacho Rodríguez es un fantástico jugador de pick and roll y no es un jugador que tú puedes dejar aislado y él te va a conseguir una ventaja. Entonces nosotros
bueno, nosotros los problemas que hemos tenido ofensivamente, hemos tenido momentos muy buenos y también momentos muy delicados. ¿Por qué? Porque contra los cambios defensivos no tuvimos en la plantilla un jugador que podía atacar el cambio defensivo. En pequeño subimos un poco como los Spurs. Los Spurs, cuando salió Kawhi Leonard y Manu se retiró, quedamos con muy pocos recursos contra el cambio defensivo, ¿no? Porque nuestro mejor anotador era un jugador como LaMarcus Aldridge y, claro, un jugador que juega el poste bajo. Entonces, contra los cambios, sí, él tiene ventaja contra el pequeño, pero luego llega el 2 contra 1, llega la ayuda desde el lado contrario. No es tan mejor si tú tienes una escolta que puede conseguir una ventaja. Y el mismo DeMar DeRozan, fantástico jugador, pero no es un tirador de tres. Entonces, para él, la defensa le dejaba un poco más el long two, ¿no? El tiro desde una distancia entre 3 puntos y la canasta, que es el tiro más complicado, más difícil para meter. Nosotros, en un pequeño... bueno, estuvimos un poquito en este estilo. Nos costaba mucho atacar los cambios defensivos. Oye, hay una pregunta muy curiosa que nos llega al respecto de las ocupaciones de los espacios, especialmente tras penetrar y doblar y tal, cuando se está jugando con dos hombres grandes muy interiores. Quizá hoy en día hay más hombres grandes, al menos uno de ellos que tiene tendencia a poder hacer mucho daño de lejos, pero hay equipos todavía que están jugando con esos dos hombres muy próximos a la canasta. ¿Cómo crees que se debe organizar y si has vivido experiencias de este tipo? Bueno, en primer lugar, dos ideas que hemos hablado mucho con Coach Pop y los compañeros entrenadores y aquí también en Milano. Si tú tienes dos grandes y uno de esos grandes no es un grande pequeño, en el sentido que no es un cuatro tirador que se abre mucho o no es un Dublevich, un 5 que mete triples, entonces son dos grandes clásicos, un poco como era la pareja Vesely y Udo para el Fenerbahce de Zelimir Obradovic hace 4 años, 5 años. Yo creo, en primer lugar, es más complicado si tus opciones para los escoltas vienen desde el lado. Yo creo que puede tener mejor opciones si intentas atacar la defensa desde el centro y los dos se pueden quedar bajo, cerca del aro, o incluso hacer bloqueos para flares, ¿no? Bloqueos ciegos para los escoltas. No sé, a no tener una pizarra es un poco complicado y siento que no tuve el tiempo de encontrar un poco de cortes para nuestros amigos que nos están escuchando. Pero yo creo que es más fácil para la defensa preparar las ayudas contra penetraciones que vienen desde el lado cuando tú atacas con dos grandes. Es un poco más complicado y puede conseguir un poquito mejor espacio si intenta más de atacar por el centro. Y en segundo lugar, yo creo que cuando juega pick and roll hay que utilizar más el short roll que un roll más hundido a la canasta, porque claro, el defensor del segundo grande, él espera allí el rollman cerca del aro. Entonces, si tú puedes utilizar más este territorio neutro, ¿no? que tú puedes buscar con short roll, por lo menos hay incluso un poco más de opciones de high-low entre los dos grandes y forzar ayudas desde los laterales, desde los pequeños adentro, puede abrir opción de tiros con pase desde el short roll al corner, en la esquina. Yo creo que esas dos cosas pueden ayudarnos un poco, pero claro, en el baloncesto moderno tener espacios con dos grandes es muy complicado. Es cierto, queda todo muy reducido. Hay una pregunta que tiene que ver quizá en relación a todo esto y es si bajo tu visión el baloncesto FIBA, donde predomina mucho más que en el baloncesto NBA, la figura del base puro, NBA son hombres que más o menos conducen, dejan o incluso ejecutan tipo Harden y compañía, ¿no? Entonces, sigues teniendo en tu filosofía, en tus equipos normalmente has tenido bases puros, ahora mismo tienes al Chacho en tu equipo. ¿Sigues pensando que esa Mira, es una circunstancia? tuve de todo, porque al mismo tiempo tuve a Papalucas en Moscú, que era un base clásico, y al lado tenía a Langdon, que era un escolta, pero no manejaba mucho la pelota, era más un finalizador.
Justo el otro día tuvimos una larga conversación con Luis Cola. Y Luis me comentaba, mira, yo creo que ahora nos vamos adelantando mucho en Europa y acercándonos al juego NBA. ¿En qué sentido? La NBA ahora juega muy sencillo. Cuando ellos, a pesar de los sistemas que tienen, hay un jugador que ellos llaman playmaker, que no es un base, es un jugador que hace jugadas, ¿no? Entonces, un creador de juego a un lado, un creador de juego al otro lado, un grande en el medio que puede jugar pick and roll a un lado o al otro, y dos tiradores en las esquinas. Entonces, yo creo que quizá la situación de un base puro, bueno, si tú tienes un campazo, te encuentras muy bien, por ejemplo, está muy bien. Pero yo creo que donde vamos hacia adelante es situaciones más parecidas a las de F-System, ¿sabes? Con Micic y Larkin, dos grandes creadores de juego y un pivot que puede hacer bloqueo y continuación en los dos lados de la cancha y en la esquina tiradores, que puede ser Beaubois, puede ser Simon, puede ser Anderson, y los espacios te abren muy rápidamente. Tradicionalmente el baloncesto europeo, todos recordamos, en selecciones y en equipos han habido muchas escuadras que han tenido esa pareja. En Grecia, aquella época de Nakis y Giannakis, o sea, Nikos Claro, Galis y claro, Giannakis, y claro, etcétera, claro, etcétera. claro, En Italia, claro. otros momentos, otros grandes equipos que se movían con este hilo conductor que Pero tú. perdona si te interrumpo. ¿Tú te acuerdas? Yo tuve la oportunidad de tener a Ginobili y Marco Jaric, incluso Rigolo. Pero hace años, yo me acuerdo que en este sentido, el equipo de la Benetton de Treviso que jugaba con Kukoc y Del Negro eran casi imparables, ¿no? Porque, claro, dos creadores de juego, uno en un lado, uno en el otro, bueno, es muy difícil pararlos. Y yo creo que vamos en esa dirección. Los mejores momentos del último CSKA, por ejemplo, han sido cuando había en la cancha contemporáneamente Higgins y Chacho, De Colo y Chacho, De Colo y Higgins, siempre dos creadores de juego. Esto yo creo que hay que dejarle la libertad a estos tíos, pero ellos también tienen que aprender cómo utilizarse uno con el otro, porque no es que hay momentos que el jugador tiene que tener claro, bueno, ahora mi compañero tiene una ventaja, boom, le doy la pelota y que disfrute. Y yo luego voy a aprovechar. En este sentido, me parece que Micic y Larkin han conseguido una conexión, no solo de baloncesto, sino también humana, y se confían uno con el otro. Me parece muy interesante. Lo que me parece muy interesante es que, además de las posiciones, hemos colocado aquí casi en broma, hemos colocado un equipo en la cancha, un backcourt con dos tíos de atrás, dos creadores, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, claro, ahora hemos empezado a desarrollar esto y tú eres un hombre que en Europa prácticamente fue de los primeros, o el primero que empezamos a oír los demás conceptos del timing y del spacing, ¿no? Y por tanto, es la correlación de esa movilidad de esos hombres que se han puesto en esa disposición. ¿Serías capaz, para que nuestros compañeros entiendan de una forma sencilla y corta, tres conceptos claves para poder realmente desarrollar? Piensa que es un concepto muy aplicable al baloncesto de base. Hoy no estamos hablando solamente Claro, para hombres de élite, hoy claro, estamos hablando aquí para mucha gente que tiene niños y claro, que colocados de una forma diferente o especial puede ser mucho más, claro. el Bueno, crecimiento de vamos, esos chicos pues mayor. intentamos. En el tema de spacing, de los espacios, yo creo que el concepto base es no permitir a tu defensor de defender a ti y también molestar a un compañero. Hay que tener una distancia con tu compañero que a tu defensor no le permites de defender a los dos o hacer una ayuda excesiva que puede perjudicar el juego de tu compañero. Entonces es un tema de distancia. Ahora estamos en el social distancing, lo mismo es en el baloncesto. Si no tienes una correcta distancia, puedes afectar a tu compañero, porque el morbo es el defensor. Le vas a llevar el defensor cerca de él y es como ahora el virus, es la misma cosa. Estás lejos de tu compañero. Y segunda cosa, en la jugada hay un momento inicial
donde el entrenador te puede enseñar el espacio correcto, el spacing correcto, pero entre que la jugada desarrolla, claro, la defensa va a tomar decisiones. Entonces, el concepto de spacing es un concepto que va cambiando durante la jugada. No es que el spacing inicial, casi nunca los espacios iniciales son los espacios con que acaba la jugada. En el sentido que, por ejemplo, hay una penetración desde el lado hacia el centro y al lado contrario hay un jugador en el foul line extended, ¿okay? En posición de alero, y un jugador en la esquina. Claro, los espacios con esta penetración que va de cara a ellos, ¿no? Se van a cerrar. Entonces, uno de estos dos al lado contrario tiene que moverse. Puede ser el jugador en la esquina que corta y deja al jugador en posición de alero bajar hacia la esquina, así que el jugador que maneja la pelota tiene más espacio para el dribbling, o puede ser el jugador que está en posición más alta que hace un corte atrás y deja libre el compañero en la esquina. El entrenador puede elegir lo que quiere cuando va a enseñar a los jugadores la oportunidad. Pero mi concepto es el espacio en el comienzo de la jugada no es el mismo durante y al final de la jugada. Entonces hay que reaccionar. Y en el tema del timing, yo creo que el concepto es que en el juego del baloncesto hay cosas que pasan mientras que otras acaban. Entre que tú te desplazas y te quedas libre, yo ya tengo que meterte el balón con un pase. Si yo espero de verte totalmente abierto, en este momento empieza a pasar, es tarde. Y la defensa puede negar el pase o quizá hacer un deflection o crearte un problema. Entonces hay que hacer todo un segundo antes, no un segundo después. Ese es un concepto para mí claro del timing. Y claro, y luego, por finir, por acabar, ofensivamente tienes que conseguir espacio para jugar, porque somos grandes, y correcto timing. Defensivamente tienes que quitar los espacios, entonces saber cómo ayudar, cómo hacer un 2 contra 1, cómo quitar los espacios del ataque y quitar el timing. Y el timing lo quitas negando un pase, lo quitas haciendo un cambio defensivo, haciendo un 2 contra 1, haciendo un trap cuando defiendes bloqueos de continuación. Entonces, quitar el timing te niega la ventaja al ataque. Es muy interesante. Cuando estuvimos con vosotros en San Antonio, el coach Popovich, en una de sus sesiones con nosotros en la aula esa, en la grada esa que teníais, se le hizo una pregunta al respecto de cómo esos movimientos que explicaba de ataque podía concretarlos o podía aconsejarlos para un baloncesto de formación. Y se puso a grafiar allá a 4 hombres abiertos, etcétera, etcétera, en este tipo de filosofía, ¿no? Eso es muy sencillo, sí. Mira, Y es lo mismo. Los bloqueos, de verdad, yo creo que los bloqueos indirectos, al final, claro, son una opción muy importante del juego, pero van complicando el juego. El juego es mucho más sencillo si tú empiezas a conseguir una ventaja con un pequeño bloqueo y continuación, y luego cuando saca las pelotas empieza a penetrar y doblar. Y esto es el juego más sencillo, pero al mismo tiempo más efectivo y quizá más complicado para enseñar, porque necesitas atletas, necesitas gente que sabe botar con la derecha, botar con la izquierda, ¿sabes? Son cosas, no es sencillo. Juegas más de bloqueos y de sistemas cuando hay menos calidad ofensiva, yo creo. El juego se complica. Entendiéndolo como tal, como complicación, déjame que pase al bloque de defensa y te diga cómo en nuestros baloncestos de formación, luego hablaremos de yo he estado revisando esta semana muchos libros que tengo tuyos, incluso charlas, hay uno que es el Básquet Juvenil, que me causa todavía fervor, incluso con otro que comenté en su momento con Sergio, el de Dan Peterson, el Básquet Esenciale, que fue otra Biblia para mí, para muchos. Gran Biblia, estoy de acuerdo. Gran Biblia. Entonces, déjame que te pregunte al respecto de si trasladamos esto a la defensa. Hoy en día, casi todos los equipos jóvenes están jugando como muy abiertos, el small ball. ¿Crees que este tipo de situación que deriva del baloncesto de élite, traducido al baloncesto de formación, puede ayudar a que los jugadores mejoren sus fundamentos defensivos? Yo creo que sí, porque, mira, el tema es muy sencillo. Todas las veces que hablamos de fundamentos y no de táctica, yo creo que estamos en el camino correcto. Es muy sencillo.
Te cuento otra pequeña historia que quizá ya te conté en una de nuestras conversaciones, pero una de las cosas que me dejó que me golpeó mucho fue una charla hace muchos años de, no sé, que fue gran entrenador en Francia y luego fue presidente de la FIBA europea. No sé si te acuerdas de este Sí. personaje. Bueno, y él, habiendo jugado como internacional en su país, como entrenador de la selección, y luego como gran directivo, este dice, mira, yo creo una cosa sola, y que que la táctica es por un día, y la técnica es por la vida. Y esto me dejó siempre, lo tengo siempre aquí, a decir que la táctica te puede solucionar un problema un día porque puede ocultar las carencias de tu equipo o puedes disfrutar de las carencias del equipo rival porque alguien no sabe ir a la izquierda y entonces tú lo guías a la izquierda, a la derecha y le metes un problema. O alguien no puede tirar bien, entonces tú le das más espacios al tiro y no lo vas a presionar. Pero la técnica, saber botar, saber tirar, saber pasar, esto te lo guardas para toda la vida. Entonces, es algo que me queda siempre. Entonces, te lo repito, cuando estamos hablando de fundamentos, el camino es correcto. Tremenda esa afirmación que decías. Yo creo que además, en el orden de las preguntas que han llegado 4 o 5 en la misma que te voy a hacer ahora, hace referencia a que en el baloncesto de élite parece que flota en el ambiente que seleccionáis mucho lo que no vais a permitir recibir. Luego lo otro, el talento del equipo contrario, ¿no? Seleccionar mucho, no quiero canastas fáciles, no quiero tiros de 3, en fin, evidentemente hay que poner un marco porque no quiero nada de eso, pero no van a dejarlos a cero, ¿no? ¿Cómo trasladas eso a la disciplina, desde la disciplina filosofal a la individual, la colectiva, cuando organizas tu trabajo defensivo? Lo que estoy comentando ahora me recuerda mucho a Coach Pop, porque Coach Pop lo tenía muy claro. Él dice, los partidos no pueden acabar 2-2. Entonces, algo hay que pasar. Nos van a meter canastas. Entonces, él siempre enfocaba mucho el tema de la competitiveness, del competir. Para él era muy importante el concepto de yo quiero ser competitivo, me quiero ganar el duelo individual al rival, quiero jugar mejor del hombre que tengo enfrente. Esto es la base para tener un concepto de defensa colectiva. ¿Cómo se dice? Una gran atención al concepto individual para que eso pueda ayudar el concepto colectivo, ¿no? Y segundo, dos cosas. Transición defensiva y rebote defensivo. Entonces, el concepto es, y yo lo comparto totalmente, si todos los equipos para meter 100 puntos, o en Europa para meter 90, 85, necesitas unos puntos en contraataque y unos puntos al rebote ofensivo. Entonces, si tú haces lo mejor que puedas para limitar los puntos en contraataque, las bandejas o los triples fáciles, ¿no? Y al mismo tiempo hace un buen trabajo para controlar el rebote defensivo. Bueno, ahora tú, equipo rival, tienes que meter canastas siempre en estático. También los Golden State Warriors le cuesta meter 85, 90 puntos solo en estático. Claro, no, en estático pueden pasar errores en el bloqueo. Y eso es muy divertido porque cualquier entrenador, tú hablas, ¿qué hace todo el día para preparar un partido? ¿Cómo vamos a defender el pick and roll del rival? ¿Cómo vamos a defender el pick and roll del rival? Y luego me pasa a mí, pasa a ti, pasa a todo, a Coach Popovich. Al final del partido dice, hemos pasado todo el tiempo hablando de cómo defender el pick and roll y luego nos han matado con el contraataque, con el rebote ofensivo, con estas cosas muy sencillas, ¿no? Con las faltas que le hemos permitido muchísimos tiros libres. Entonces, Popovich tenía muy claro, transición defensiva tiene que ser súper, rebote defensivo tiene que ser controlado y defendemos sin hacer faltas. Para él, Cardinal Sin, como él lo llamaba,
hacer una falta contra un tirador. Alguien que tira, tú le haces falta, tontería, banquillo. Siempre, siempre. Claro, ¿cuál es la parte, cuál es, decimos, el problema? Que si tú le exiges al jugador una defensa física y correcta, pero ellos tienes que entender que el concepto de defender sin hacer faltas no puede ser defendemos sin conseguir contacto. El contacto es una parte fundamental. Hay que manejar bien el contacto, así que sea contacto con el cuerpo y no con los brazos y no con las manos, porque si tú le dices, bueno, no quiero faltas, y luego juegan todos defensa a 1 metro desde su hombre, hay una defensa muy mala, muy mediocre. Entonces son cosas, pero la verdad es que todos pensamos a cómo defender el pick and roll y nos olvidamos de muchas cosas. Recuerdo en una de nuestras charlas en Bolonia, en su momento, que me comentaste un tema que ahora incidiré con él. Tiene que ver en la estructuración defensiva. Hablas antes de que en Europa las líneas de pase están cubiertas, es muy difícil circular el balón, evidentemente la presión al driblador también y tal y cual. Pero ese artículo era tremendo, me hablaste de unos conceptos que luego los vi escritos en un artículo, que era ayudas. No, gracias. Es decir, venías a explicar que evidentemente la responsabilidad individual, la línea de pase y la circulación del balón, pero que no lo dejemos todo para el que está allá detrás y que nos va a proteger y nos va a salvar. ¿Ayudas? No, gracias. No. Estoy de ¿Sigues acuerdo pensando? y lo sigo pensando más y más y me alegro mucho porque lo que veo, por ejemplo, volviendo al tema del pick and roll, si tú ves, casi todos los equipos intentan de solucionar el tema del pick and roll quedándolo en un 2 contra 2 o con una ayuda del grande muy hundido, casi al aro, ¿no? Protegiendo al aro y dejando este tiro en el medio que le permite la NBA. La NBA quiere triples y aro, ¿no? Entonces todo lo que está en el medio te lo permiten. O incluso utilizando más el cambio. Porque claro, todo el resto de las opciones, hacer una ayuda recupera muy agresivo, un show, un hedge, o hacer un push guiando el balón al lado, necesita rotaciones. Y cuando hay más rotaciones, lo mejor que te puede pasar es que el balón está, alguien lanza la pelota y tú estás moviendo 4 defensores en una rotación, es muy complicado hacer el box out y te coge, hacen un error al tiro y pero cogen el rebote ofensivo. Entonces, jugar lo más posible uno contra forzar situaciones que se puedan solucionar 1 contra 1 o 2 contra 2. Porque ya, y si tú ves, todos los equipos mejores en Euroliga hacen esto. El único momento cuando empiezan a hacer rotaciones es cuando tienen un mismatch al poste bajo, un grande contra un pequeño, y en este momento quizá lo guían por la línea de fondo y llega la ayuda desde el lado contrario y se están moviendo todos. Pero en situaciones de pick and roll intentan lo más que puedan de no empezar a tener muchas rotaciones. Metamos ahora otra vez, vayamos a un traspaso del tiempo y metámonos en el baloncesto de formación, entendiendo que has estado hablando que con los profesionales mensajes sencillos y concretos, perdón, claros y concretos, sencillos a lo mejor no, ¿vale? Pero vayámonos al baloncesto de formación. Decías tú en un artículo tuyo que la enseñanza o que los procesos de formación de la enseñanza, ejecución a cámara lenta, repeticiones y presión, ¿no? Es decir, puedes ayudarnos para entender todo eso desde el punto de vista de la organización defensiva? Bueno, es lo mismo. Yo creo desde un punto de vista defensivo o ofensivo, cualquier cosa que tú intentas enseñar al equipo, primero tienen que hacerlo despacio para aprender y luego controlar, por ejemplo, el footwork, el trabajo de pies, cómo meter el cuerpo, cómo meter las manos, dónde mirar para tener una clara visión del balón y de los jugadores que no tienen el balón. Porque si tú, por ejemplo, mira a la derecha, tú tienes una visión periférica con un ángulo particular. Si tú miras adelante, tiene una visión periférica con un ángulo completamente distinto. Entonces, saber conocer los ángulos de visión es tan importante como conocer los ángulos de movimiento en la cancha. Y no quiero meterla muy complicada. Segundo, una vez que tú controlas bien el cuerpo y los movimientos, tienes que conseguir
que conseguir de hacerle sin pensar. Entonces, repeticiones, 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 hasta que lo haces sin pensar. El pensamiento se transforma en instinto, porque es tan automático que tú lo haces. No tienes que ver, pensar, entender y luego actuar. Ves y actúa, ves y actúa. Cualquier cosa. Es como ir en la bicicleta, ¿no? Cuando dominas el movimiento, podemos empezar a presionar el entrenamiento, a decir, bueno, ahora si no lo haces bien, sigues en defensa, o si no lo haces bien, o vas a correr un suicidio, o lo que quieras, un momento de presión. Claro, si tú metes en el proceso de aprendizaje, metes la presión entre la fase de aprendizaje, es un desastre. Tienes que conocer, controlar y luego le puedes meter la presión. Lo mismo, por ejemplo, cuando enseñas a tirar a un chico, ¿no? El chico empieza a hacerlo despacio, con una mano, y luego con dos manos, y luego haciendo la parada y todo. Cuando lo controla, empieza a hacerlo más rápido, ¿no? Ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ¿eh? Solo cuando tiene su forma de tiro y la controla, puedes empezar a decir, bueno, ahora tienes que meter 4 de 5, ahora tiene que meter 70%, ¿eh? Y le metes una presión. Pero si tú empiezas con la presión al primer pase, cuando el jugador se centra en el hecho que el balón entra o no entra en la canasta. Y no, le interesa solo el éxito, no le interesa el concepto técnico, ¿no? Son dos cosas completamente distintas. Por tanto, estás planteando que son métodos de enseñanza absolutamente idénticos de aplicación al desarrollo de los fundamentos de ataque y al desarrollo de los fundamentos de defensa de esas chicas y de esos chicos. Sí, sí, estoy convencido. El tema, el método didáctico yo creo que tiene unos conceptos fundamentales que son de un profesor de colegio, de un profesor de música, de un profesor de baloncesto, de cualquier cosa. Los conceptos del método de enseñanza son siempre lo mismo, yo creo. Cuanto más nos alejamos los entrenadores de la formación, de ese concepto que nos ha llevado a ser entrenadores, el que nos gusta enseñar, no matemáticas en una aula cerrada o no plástica no sé qué, sino en un campo abierto y tal y cual. Cuanto más nos alejamos de esto, debería ser la señal que estos entrenadores de formación pueden recibir para que entiendan que empiezan a equivocarse. Tú entiendes, si entiendo correctamente tu pregunta, es que qué ejemplo les damos a estos entrenadores de formación cuando nosotros, con grandes equipos, nos alejamos desde el No, concepto no es esa la técnico. apreciación porque Perdón. vosotros tenéis que alejar, porque el mundo profesional significa alejarse, acercarse en función de muchos intereses. Yo lo que hablo es que hay muchos entrenadores de formación que trasladan su enseñanza, su dedicación, incluso su dirección de partido solo a un elemento, que es el que ven en la élite, que es el exigir, exigir, exigir. Por tanto, se están alejando de esa posición del profesor que tiene la pausa, la paciencia y sobre todo la deontología de poder plasmar. Estoy Yo totalmente hablaba de de eso. acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, pero en este concepto yo quiero hacerte mi ejemplo personal. A mí me metieron de entrenador de juveniles con 17 años. ¿Qué coño sabía, dice, con 17 años de formación, de relación con los jugadores, de psicología? Nada. Yo había visto lo que hacía mi entrenador porque yo tenía una admiración increíble y intenté de hacer lo mismo con mis chicos, ¿no? Y luego lo mismo, sí, para 2, 3, 4 años. Entonces, yo he sido afortunado que me han dejado esta oportunidad. El tema es, yo creo que es lo que pasa en el baloncesto, por lo menos en Italia, no sé bien en España y en el resto del mundo, es que los que entrenan juveniles casi siempre son muy jóvenes. Y los mejores profesores en cualquier
son los mayores, los que tienen experiencia, los que han visto mucho. Y quizá mejor dejar los jóvenes entrenando profesionales, ¿no? Es un concepto bastante complicado. Yo Es creo así, que es así. otra cosa importante. Tú al ser joven, tú puedes pensar, y esto yo creo pasa a todos. Me pasó a mí en un momento determinado de mi vida profesional, yo creo que pasó también a ti, a todos, que tú empiezas a pensar, si quiero tener un día una oportunidad de entrenar a un nivel más alto, tengo que ganar partidos. Y yo siempre le digo a los entrenadores juveniles, mira, yo y como mí muchos otros, cuando tenemos que elegir a alguien para darle una oportunidad, hemos visto bastante baloncesto para no quedarnos con victoria o derrota. Somos capaces de ver si alguien es buen entrenador a pesar si gana o pierde un partido. Porque vemos cómo se relaciona con los jugadores, si los jugadores les escuchan, si él sabe meter las manos en las cosas de verdad importantes. Entonces, yo siempre quiero transmitir eso a los jóvenes entrenadores. La oportunidad la vais a tener porque vais mejorando como profesores. No hay ninguna duda en esto. No hay ninguna duda. Y al otro lado, yo quiero siempre decir esto. Yo tuve la oportunidad de desarrollar mi trayectoria porque hubo mucha gente que me dio oportunidades. El head coach en Venecia que me metió a entrenar con 17 años. El presidente de la Virtus Bologna que me puse como entrenador jefe con 29. Es el presidente del comité de la Federación Italiana que me nombró entrenador de la selección a 33. Y así, así, así. Y tuve oportunidades porque esta gente posiblemente tenía más confianza conmigo de la confianza que yo tenía conmigo, ¿no? Yo creo que nuestra responsabilidad al haber tenido oportunidades por parte de gente que nos ayudó en el comienzo de nuestra trayectoria, tenemos que hacer lo mismo de cara a los jóvenes. Y cuando no podemos pensar de quedar con todas nuestras cosas sin compartir los que nosotros hemos conseguido, hemos aprendido, hemos quizá desarrollado. No, esta no es, como dice Coach Popovich, rocket science. Eso es baloncesto. Y cualquier entrenador va a llegar a lo que tú estás haciendo ahora. Puede tardar un día, 2 días, una semana, pero va a conseguir lo mismo. Entonces, compartes tu opinión, compartes tus conocimientos, compartes tus experiencias y si encuentras talento, dale una oportunidad. Dale una oportunidad y desarrolla a alguien que pueda venir tras tu trayectoria. Cuando tu trayectoria se acaba, tener a alguien que pueda seguir tu trabajo. Yo creo que esa es una parte importante de nuestra responsabilidad como entrenadores y también como personas que quieren desarrollar el juego y dejar quizá un buen recuerdo de su propia vida deportiva. Gracias porque han sido unos mensajes que entrañan momentos históricos de tu vida. Todos hemos tenido que pasar por esto en algún momento determinado con ese tipo de sensación de la oportunidad que estoy recibiendo si la merezco tanto, ¿no? Claro. Si vamos a un bloque de técnica de entrenamiento, nos gustaría lo primero dibujar el escenario por el cual has construido o construyes el trabajo de tu staff. ¿Cuánto de ello viene influenciado por la determinación tan concreta que tenéis en la organización de los staff en la NBA? Bueno, yo creo que año tras año el entrenador profesional se ha convertido más en un coordinador de especialistas. Tú no puedes controlar todo, sobre todo ahora en un equipo de Euroliga que tienes 14, 15 jugadores, juega 80 partidos en un año, es como en la NBA. Tú no puedes controlar directamente, tienes que confiar en alguien que sea un especialista de preparación física, un especialista quizá de alimentación, un especialista de trabajo individual con los jugadores, de trabajo técnico individual. Quizá yo he visto también los Spurs que había en el staff un psicólogo, ¿no? Que nos ayudaba en temas de
relaciones entre entrenadores, relaciones entre entrenadores y jugadores. Bueno, y entonces tienes que tener un jefe de scouting o una persona que te aconseja en el tema del scouting. Tú no puedes controlar todo. Entonces, tienes que saber un poco de todo, porque claro, si yo voy a hablar con mi fisioterapista o uno de los fisioterapeutas, claro, tengo que saber hablar con él, ¿no? Porque no puedo saber nada de cómo recuperar un tobillo. Claro, puedo tener mi idea, quizá anticuada, pero él tengo que conversar, pero al final es la persona que manda, con sus conocimientos y su experiencia. Lo mismo para si tengo un entrenador ayudante que es muy bueno en el desarrollo individual, tengo que confiar en su conocimiento. Yo le puedo decir, mira, yo creo que este chico que tenemos aquí, para que nos pueda ayudar pronto, tiene que, por ejemplo, mejorar este movimiento o esta situación de juego. Le puedo dar una idea de cómo encarrilar el trabajo del desarrollo individual, pero la gran pintura y el gran cuadro lo tiene él y yo tengo que confiar en él. Y esa es primera cosa. Entonces, el segundo tema, y esto estoy muy agradecido porque Coach Pop me reforzó en una opinión que yo siempre he tenido en mi vida. Mis ayudantes tienen que pelearse conmigo. No me da ninguna ayuda tener uno, dos o tres ayudantes. Tengo mucha suerte porque tengo un staff muy largo, tengo la oportunidad que el club me permite de tener ayudantes y ayudantes de valor. Y claro, si estos vienen todos los días y me dicen, sí, coach, tiene razón, coach, que se vayan a la calle. Yo necesito a alguien que tenga huevos de pelearse conmigo y decirme, mira, coach, no estoy de acuerdo con todo. Yo a Coach Popovich aprendí, porque Coach tú lo has visto, es una fantástica persona, pero también tiene un carácter muy fuerte. Yo siempre decía, cuando decía, Coach, with all the due respect, con todo el respeto debido, me permito decir esto. Y luego esperaba que él explotase o pensase, bueno, este es tu papel como ayudante, pelearte con el jefe. Pero cuando al final se toma una decisión, si no es la tuya, tú vas por todo con esa decisión. Es tuya como si tú fueras el entrenador jefe. Y esto es muy difícil para un ayudante. Es el trabajo de ayudante-entrenador. Ser ayudante es muy complicado. Peor trabajo del mundo del baloncesto es ser ayudante-entrenador, seguro. Bueno, en ese aspecto todas las trayectorias tienen sus etapas, ¿no? En ese orden de cosas, y hablando de etapas, hay unas etapas formativas que yo que te conozco sé que tú realmente las consideras fundamentales. Deja que te lo diga a sí mismo, la pretemporada. Creo que donde la pretemporada es donde traduces prácticamente todos los conceptos iniciales de la filosofía que vas a implementar en el grupo y, por tanto, es un momento determinante en la temporada, especialmente ahora incluso en Europa, en el que jugando como jugáis tantas competiciones y tan pocos días, eso tiene que estar muy preparado desde el principio. Mira, Juan María, en toda esta tristísima situación del coronavirus, una de las pocas cosas positivas en tema deportivo es que no hemos tenido competición internacional con las selecciones. Que claro, lo sentimos todos. Ver la Olimpiada hubiera sido fantástico. Pero por primera vez los jugadores han podido descansar o descansarán, por ejemplo, cuando acaba la Liga ACB, y luego podemos empezar una pretemporada con todo el equipo. Porque aquí la regla en Europa es que los mejores equipos, los mejores clubes invierten un dinero increíble para fichar figuras de primer nivel y nunca hacer una pretemporada como debe ser, porque los jugadores llegan 3 días antes de la competición porque han jugado con la selección. Y toda la temporada están a riesgo de lesiones, de cansancio mental. Es una locura, una locura. Y me alegro que tú has sacado este tema porque es muy complicado que no se consigue de hacer un calendario que pueda tener en el justo respeto el descanso de los jugadores, la armonía de las competiciones y también el momento de pretemporada, que es una clave emotiva
técnica, táctica y física para que estos equipos que, lo repito, invierten un montón de dinero, puedan desarrollar un producto baloncesto de alto nivel como que se acerque lo más posible al juego de la NBA. Nosotros estamos siempre al remolque en Europa. ¿Por qué? Porque no hay calendario. Y los jugadores juegan ciento y pico partidos. Y hasta que esto no termine, la distancia entre NBA y baloncesto europeo, desafortunadamente, va a ser muy, muy grande, yo creo. Además, decías que es momento idóneo porque hay muchos jugadores que pueden trabajar individualmente aspectos determinados, Claro, no solamente de claro, técnica individual de baloncesto, sino aspectos que hay jugadores que tienen que mejorar temas de coordinación o de visión espacial, cuestiones ya más absolutamente. especialistas, ¿no? Absolutamente. Esto son cosas que tú puedes hacer de todo en un momento, en una temporada de un mes. Imagínate. Puedes llamar incluso especialistas, puedes llamar justo esta mañana tuve una conversación muy larga con el entrenador del voleibol aquí en Milán, del equipo de voleibol. Y él vino a visitarnos en la instalación nuestra. Y me comentaba que ellos trabajan con un experto de visualización que utiliza todas estas medidas tecnológicas para, incluso este señor trabaja con Nole Djokovic, ¿okay? Y hace todas estas cosas para mejorar la visión, el focus, la visión lateral. Y mira, me sacó un interés tan grande que voy a hablar con esta persona muy pronto, porque, claro, esas son cosas que son pequeñas o grandes cosas que tú le puedes ofrecer a tus jugadores para que puedan mejorar, ¿no? Porque no es solo botar, pasar, tirar, incluso es visión, es entender, es calidad física, es muchas, muchas cosas. Entonces, dedicar tiempo a mejorarse, yo creo que es fundamental. He de recordar a los compañeros que estarán viendo este vídeo que teníamos acordado con Ettore Messina la visita a Milán en una organización de ese gran programa estrella que tenemos en la AEB, que es Semana de Entrenamientos. Las hemos hecho Ettore había participado cuando su época entrando en España, en el Real Madrid, y por tanto habíamos abierto una fecha concreta, creo que era la cuarta semana de Sí, abril, de poderlo hacer sí. allá. Hemos tenido que suspenderlo, pero la temporada que viene podremos disfrutar de esos momentos de encuentro que yo anteriormente había disfrutado estando tú en Boloña y en otros equipos. Cuando Consideramos que queráis. Será un placer, como siempre. estamos completamente ilusionados con el tema este, ¿no? Si en el discurrir de una pretemporada te permite organizar todo esto, yo creo que la gente de la industria del deporte profesional, ahora hablemos de baloncesto, la industria del baloncesto, han de entender que hay dos conceptos que son singulares para que esa industria esté fuerte. Una, grandes actores, por tanto jugadores, y poder tener el rendimiento necesario de todos ellos, y otra, que la gente compre el ticket. Me explico, todo lo Sí, demás tiene que estar canalizado para que eso sea un absolutamente. espectáculo sin desmerecer a esos grandes actores. Veremos si son Absolutamente. capaces de poder llegar a situaciones que tengamos así. Luego nos metemos en una temporada donde la temporada está sumamente comprimida, no hablemos ya solamente de Europa, incluso de Estados Unidos, con lo cual es muy difícil entrenar. Yo recuerdo una anécdota que veníais de Washington cuando nos vimos en Minnesota, veníais de Washington, habíais jugado allá, llegasteis de madrugada, por la mañana desayunasteis y me comentasteis que en el propio hotel, en una sala del hotel clásico con una servilleta, haciéndolo servir de balón, corregíais detalles técnicos. Al final, esa compresión de la competición nos obliga a innovar. Los entrenadores nos hemos convertido en grandes innovadores al respecto del entrenamiento. ¿Está pasándonos también en Europa? Sí, mira, con el calendario que tenemos ahora, tienes que ser muy... esa es una gran diferencia, yo creo, por lo que yo vi en mi etapa en la NBA. En la NBA, lo que tú has comentado ahora, eso pasa muchas veces, sobre todo en momentos de back-to-back, ¿no? Cuando juegas 2 noches seguidas. Yo vi equipos preparar partidos en una desayuno de trabajo, ¿no? Todos sentados, pizarra, el entrenador ayudante explicando los temas tácticos del partido por la noche, dando los matchups y los consejos, mirando unos vídeos, pum, 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 y luego se va a la cancha y, y estos ejecutan perfectamente o muy bien lo que se ha planteado. Cuando, por ejemplo, yo, por lo que he visto en mi vida europea, a los equipos europeos nos costan más. Necesitamos un poco más de repeticiones, necesitamos un poco más de tiempo para que los conceptos puedan tomar, bueno,
a tomar forma en la cabeza y en la cancha. Entonces, pero estamos progresando. Ahora una utilización más profunda del vídeo, de los cortes, del mensaje técnico, del mensaje táctico, ¿verdad? Y también el hecho que nosotros entrenadores estamos empezando a entender que recuperar del cansancio es más importante de la táctica, porque jugar un partido cansado, mejor dedicar un poco más de tiempo a recuperar este cansancio que no a hacer otro entrenamiento. Porque en el tramo pequeño quizá no te vas a dar cuenta, pero en 4 o 5 meses vas a ahorrar energías importantísimas para que tú puedas ser competitivo a lo largo de toda la temporada, eso se asegura. Para ser competitivo a lo largo de la temporada, al final tenéis que diferenciar la regular season y los playoffs. Entendemos, parece que flota en el ambiente, al menos aquí en Europa, el concepto de que en la liga regular dedicáis más incidencia en conceptos de ataque y en los playoffs en de defensa. Yo personalmente he estado, lo he visto, no me lo creo, pero como se defiende, dice, mucho más en los playoffs, parece que incidís mucho más en la defensa. ¿Qué podemos desmitificar de todo eso? Yo creo que hay también otro concepto. En el playoff, cada posesión, en el playoff NBA es más parecido a un partido de Euroliga, en el sentido de que cada posesión es tan importante que el ritmo del partido baja un poco. Y eso parece que las defensas suben de nivel. Sí, claro, hay más físico, hay más entrega física, hay más, ¿sabes? Lucha, hay más actitud, esto es por supuesto, pero es también el tema que el ataque baja un poco su ritmo, ¿no? Baja un poco su ritmo porque, claro, hay un momento más de tensión en el tema del valor de la posesión, que en la temporada regular el valor de la posesión es totalmente distinto. Entramos en un capítulo que es la gestión del grupo. Has empezado esta charla diciendo que de lo que más has podido aportar ahora a tu vuelta a Europa era, lo tengo anotado aquí, las relaciones con el equipo y las relaciones con el grupo humano. Al final somos todos personas, todos hemos de caminar en un propio interés, me refiero al colectivo, a través de los intereses individuales. Por tanto, la configuración de tu equipo, ¿tienes algunas líneas maestras a la hora de decidir este o aquel jugador, que no sean solamente las propias estadísticas o las técnicas? ¿Valoras Yo eso creo también, lo que otro? no, valoro muchísimo y te voy a pasar unos conceptos que no son míos, sino son de Coach Popovich y de una franquicia que ha tenido éxito para 25 años. Ellos siempre eligen jugadores que tienen dos conceptos claros: competir y ejecutar, tener técnica en la cancha. ¿Okay? Pero competir es fundamental. Segundo, eso no me lo vas a creer, es que no se tomen demasiado en serio. Que no piensen en ser, ¿sabes? Como los que encuentran una cura para el cáncer. Que saben perfectamente que eso es baloncesto. Es muy sencillo. Que se lo tomen muy, ¿sabes? Sin pensar de ser fenómenos solo porque juegan a baloncesto. Ellos hacen un trabajo increíble de lo que ellos llaman intel, conseguir informaciones de cómo es la familia, cómo se crió el chico, cómo es su actitud fuera de la cancha y qué hace y qué no hace, porque saber cómo es como persona es más importante de saber cómo es como jugador. Y por final, el convencimiento que si no son jóvenes, muy jóvenes, tú no les va a cambiar. Son los que son. Y piensa cuántas veces a nosotros nos ha pasado en la vida que hemos fichado un jugador que no había tenido éxito en un determinado equipo y quizá pensamos, no, bueno, si viene aquí, le sacamos un rendimiento más alto, como si somos más inteligentes o mejores, ¿eh? Pero el jugador, la persona sigue siendo la persona que es, con sus defectos y sus decimos, momentos positivos.
Y en el aspecto más personal tuyo, el más íntimo, eres un hombre que dejas Europa, te vas a la NBA, Lakers, Coach Brown, vuelves a Europa, si no recuerdo mal, viene contigo Quinn Snyder, trabajas en Rusia, vuelves a quedar campeones y regresas nuevamente a América poniéndote en colaboración con un grande de los grandes como es el coach Popovich. Esta vuelta última, la que has hecho ahora para Milano, ¿cómo llega Ettore? ¿Cómo ha llegado el Ettore en sus relaciones, en su capacidad de relacionarse con los jugadores? ¿Más marcado que nunca? En Bueno, positivo, claro. he visto muchas cosas en estos 5 años con Pop y con los Spurs. Entonces, y lo que siempre me ha llamado la atención es cómo esta persona, con 71 años, ha sido capaces de, bueno, cambiar, seguir cambiando y seguir adaptándose a nuevos estilos de juego, nuevos jugadores, mentalidades diferentes, porque claro, un chico de 22 años ahora es distinto de un chico de 22 años de hace 20 años, cuando él empezó a ser entrenador. Entonces, su abertura mental a, a adaptarse ha sido una enseñanza fenomenal. Por tanto, Ettore, la edad y el palmarés ayuda. Es decir, es merecedor. La edad, mira, no, yo creo que la edad puede ayudarte si te la tomas con tranquilidad y te la tomas como el concepto que has tenido un poco más de experiencia. El palmarés hay que manejarlo bien, en el sentido que si tus palmarés llega a ser algo que tú tienes que defender, entonces el concepto es, tengo que hacerlo muy bien ahora porque si no, todo lo que he hecho antes, la gente piensa que no vale nada, te has destrozado. Entonces, había un gran entrenador de voleibol, Julio Velasco, argentino, que siempre decía, ninguno me puede quitar lo bailado, que es una manera de decir muy argentina, ¿no? Es decir, lo que he hecho, bueno o malo, queda. Y ahora hay que mirar adelante, ¿no? Y intentar de conseguir otras cosas. Y esto no es fácil, yo creo, porque claro, cuando tú eres más joven, tienes más esta, ¿sabes? Gana, esta actitud, esta inocencia, estás más arriesgado quizá. Conseguir la misma mentalidad cuando eres mayor y con un palmarés, quizá es el desafío más grande, yo creo. Sin embargo, en el baloncesto latino, Italia, España, no me meteré en más, tenemos tendencia a llevarlos al olvido, como si sus capacidades y sus conocimientos fuesen una cosa y tal. Estados Unidos nos manda mensajes constantemente de la reversibilidad y la reutilización de grandes Claro. coaches maestros. Tenemos una asignatura pendiente ahí. Yo creo que sí. Yo creo que en Estados Unidos el respeto que ellos tienen para los entrenadores o por quizá los que han hecho algo, lo que han pasado antes, lo que han dejado el testigo a los que han venido después, es muy grande. Y para ellos el respeto para los mentores es fundamental, es un aspecto fundamental de la relación, no solo deportiva, sino humana. En el aspecto de los mentores, nos gustaría que tú, como un gran mentor, de nuevo, para un baloncesto de formación, hay cantidad de entrenadores que no tienen ayudantes, no tienen forma prácticamente de hacer scouting de los rivales, pero al final la planificación de los partidos tienen que decidirla por una serie de conceptos. ¿Eres capaz de darles 2, 3 normas que no pueden fallar a la hora de plantear o de decidir cómo dirigir un partido? Me voy atrás a Coach Popovich y Coach Bill Belichick del New England Patriots. Este empezó por primero a decir, dame a sus ayudantes, dame 3 cosas que necesitamos hacer para ganar este partido. 3 cosas, no 15. 3. Que sea parar a este jugador o utilizar mucho bloqueos directos o utilizar bloqueos indirectos o hacer más cambios defensivos o a decir, este partido nunca lo podemos ganar si no hacemos estas 3 cosas. Controlar el rebote defensivo, conseguir
meter en problema de falta porque tiene problemas de falta y no sabe defender. Tres cosas. No volverte loco con 15 cosas. Tres cosas. Pasar un mensaje sencillo, un mensaje de confianza que podemos hacerlo y estar en el plan. Tener un plan B, pero al conseguir un equilibrio interno como persona y como entrenador para que hay una línea muy, muy pequeña entre estar con el plan y no cambiarlo tanto por cambiarlo y al mismo tiempo no ser creativo. Hay que conseguir un equilibrio, porque muchas veces pensamos que a cambiar muchas cosas somos creativos y esto va a hacer confusión en los jugadores. Entonces, pero al mismo tiempo, si quedas con un plan que claramente no está consiguiendo los resultados que tú esperas, tienes que cambiar algo, ¿no? Entonces, hay que conseguir un equilibrio entre esta disponibilidad al cambio de plan y al mismo tiempo al quedar con un plan que tiene que ser ejecutado bien para ganar. Por tanto, la gestión de los liderazgos de dentro del equipo es un aspecto importante para que crean en ese tipo de plan A, plan B, incluso en toda la armonía del trabajo. Por supuesto. Yo creo que, como dijo otro gran entrenador, en los equipos, en los buenos equipos, los entrenadores hold accountable the players. Es decir, le exigen a los jugadores. En los grandes equipos, los jugadores les exigen a los compañeros. Entonces, y Coach Popovich siempre lo dice, yo no hubiera sido Popovich sin todo lo que ha hecho Tim Duncan, Manu Ginóbili y Tony Parker. Eso seguro. Terminamos con la última muy rápida. Se nos pregunta si el back-to-back, si en algún momento volverás a plantearte la vuelta a Estados Unidos o vamos a disfrutarte en Europa por mucho tiempo. Sinceramente no lo sé, porque a ser mayor, quizá que un día puedo volver allí y terminar mi trayectoria como ayudante de un joven entrenador, o si sigo aquí y las cosas salen bien en Milano, podemos terminar aquí. Voy a tener un tema importante en nuestra vida familiar, que mi hijo en 2 años, al acabar el colegio aquí, hará la universidad en los Estados Unidos. Entonces quizá volvemos a estar cerca de él. No lo sé, no tengo idea. Por ahora, termino con una broma y un agradecimiento. La broma es que no eres mayor, eres teniente general, que es mucho más que mayor. Y el agradecimiento es de todos nosotros de haber podido tener este tiempo contigo y ahí sacar las enseñanzas que hemos de tener. Una gran ilusión, como siempre. Tan generoso como Éter Messina. Muchas gracias. Os lo agradezco muchísimo, Juan María, a vosotros y a todos. ¿Okay? Un abrazo grande.